ver la diapo, ¿cierto, jóvenes? ¿Cómo? Sí, Ya, ahí cómo me escuchan, chicos. bien, profe, se le escucha bien. Ya, perfecto. Ya, vamos a empezar a ver lo que es hoy día un poco más de teoría en cuanto a, antes de ya empezar, yo creo la próxima semana ya con la aplicación de ejercicio. Dice, primer tema que vamos a ver son las magnitudes. Y la pregunta es, ¿qué es lo que entendemos por una magnitud física? En general, una magnitud física es una serie de operaciones de laboratorio que conducen a un número con una unidad de medida. O dicho de otra forma, una magnitud es una cantidad que se puede medir y que involucra unidades de medida. ¿Ya? Cualquier cantidad que nosotros podamos medir y que involucre la respectiva unidad, la vamos a definir como una magnitud física. Como aquí abajo dice, hay un micrófono abierto, chicos. Como aquí abajo dice, una cantidad física queda definida cuando se estipulan los procedimientos para medir esa cantidad. O sea, ya hablamos de una cantidad física cuando estipulamos los procedimientos que hicimos para medir esa cantidad. Un poco, chicos, que estas diapos que mandan son medias especiales. Vamos con la siguiente. En cuanto a las magnitudes, vamos a definir algunas magnitudes físicas fundamentales. Y denominamos como magnitudes físicas fundamentales a todas aquellas que sirven de base para escribir las demás magnitudes físicas. O dicho de otra forma, son aquellas que no dependen de ninguna otra magnitud para quedar definida. ¿Cuáles son estas magnitudes físicas fundamentales? La masa, el tiempo, la intensidad de corriente, la temperatura termodinámica, la cantidad de sustancia, la intensidad luminosa. A ver, se les llama magnitudes físicas fundamentales porque ellas no dependen de otra para quedar definidas. Por ejemplo, si yo quiero medir la longitud, tomo un instrumento, voy a medir una cierta cantidad de longitud y la voy a acompañar de una unidad y, por ejemplo, tomé una wincha, medí 1 metro. Y quedó definida esa magnitud física, esa longitud. En otro caso, si quiero voy a tomar la masa, la voy a poner en un instrumento de medición y ese instrumento de medición me va a entregar un número y yo lo voy a acompañar de una unidad. Lo mismo el tiempo, que lo puedo medir mediante un reloj, un cronómetro, ¿cierto? Un reloj digital. Lo mismo para la intensidad de corriente, para la temperatura, para la cantidad de sustancia y para la intensidad luminosa. O sea, en resumen, una magnitud física fundamental es la que no necesito ninguna otra para expresarla
Y además me sirve de base para escribir las demás magnitudes físicas fundamentales. Continuemos. De la longitud, como bien dice aquí, la longitud es la magnitud física que determina la distancia, es decir, la cantidad de espacio existente entre dos puntos. Y abajo nos dice que el metro es la unidad de medida de longitud en el sistema internacional. Y la definición o el metro patrón dice que es la longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío durante un espacio de tiempo de 1 partido por 299.792.458 segundos. A ver, vamos a explicar esto que sabemos que de repente se torna en chino mandarín de repente. Dijimos que la longitud es la magnitud física que determina la distancia, es decir, la cantidad de espacio que existe entre dos puntos. Existen una infinidad de sistemas de medición. Ustedes la longitud la pueden medir en pies, en pulgadas, en estadios, en leguas, en yardas. Pero para el sistema internacional, que es un sistema de medidas que es el que se trata de usar en la mayor parte del mundo, la unidad fundamental o la unidad básica para expresar la longitud es en el metro, que de ahí derivan otras que son subdivisiones o son amplificaciones, ya es otra cosa. Del metro, ¿cierto? Deriva el centímetro, el milímetro, por otra parte del metro deriva el decámetro, el hectómetro, el kilómetro, etcétera. Pero la unidad fundamental es el metro. Pero cuando hablamos de estas cosas, necesitamos una unidad que se llama el metro patrón. O sea, un patrón, un referente que nos sirva para comprobar que todos los instrumentos de medición que se ocupan en el mundo y en todas partes, el metro tenga la misma longitud. Porque si no, sería un problema si aquí en Chile usáramos un metro de 100 centímetros, 101 centímetros y así. No serviría. Teníamos que tenerlo uniforme. El metro patrón es una barra de un material, de una serie de materiales de hierro, de iridio, y una aleación, varias aleaciones, que no me acuerdo cuáles más, que tenían la propiedad de no sufrir dilatación ni contracción. Y eso se guarda en el Museo de Peso y Medida y Longitudes que hay en París. Pero con el tiempo se dieron cuenta que ese metro patrón igual sufre variaciones. Entonces, hubo que buscar otro patrón para expresar el metro. Y hace como 3 o 4 años se actualizó y se dijo que era la longitud del durante un espacio de tiempo de 1 partido por 299.792.458 segundos. O sea, lo que recorre la luz en esa fracción de tiempo. Ahora ustedes se preguntarán, ¿pero por qué dejó de servir este? Sirvió como por 120 años. Ya, cuando nosotros las winchas que nosotros usamos para medir, da lo mismo que tengan un grado de tolerancia. Pero ustedes ya saben, por ejemplo, que en operaciones como las operaciones de topografía,
uno puede decir, oye, una diferencia de 1 centímetro, oye, sí, 1 centímetro nomás, pero según la precisión que vamos a requerir, puede que ese centímetro de diferencia en otra medida que estamos calculando a partir de esa se transforme en varios centímetros de diferencia y al final nos induce a un error. Entonces, por eso los patrones tienen que ser constantes. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profesor. Ya, No, profe. denme un minutito. Ya. La otra magnitud fundamental, que también es fundamental porque sirve para obtener otras a partir de ellas y porque queda definida solamente, y porque no depende, perdón, de otra para quedar definida, es la masa. La masa se puede cuantificar, ¿ya? Sin embargo, en el Sistema Internacional de Unidades se emplea el kilogramo como unidad, el cual se define como la masa de un cilindro de aleación de platino-iridio, que es una aleación muy parecida a la que, a la que era el metro patrón, que se conserva, aquí está, en el Laboratorio Internacional de Pesas y Medidas de Sèvres, en Francia. Y a partir de eso, se tiene un kilogramo patrón que sirve, por ejemplo, para calibrar, para hacer réplicas y que permite calibrar las balanzas, calibrar cualquier instrumento de medición de masa. A ver, la masa, generalmente por ahí los químicos la definen como la cantidad de materia que posee un cuerpo, entendiendo cuerpo en la generalidad como cualquier figura o forma. La cantidad de materia que posee un cuerpo. Entonces, en el sistema internacional se ocupa el kilogramo como unidad y hay derivadas, por ejemplo, el gramo, el microgramo, por otra parte la tonelada, etcétera. Ya, el tiempo. A ver, el tiempo es un concepto bien complejo que no lo vamos a analizar mucho. El tiempo es la magnitud física con que medimos la duración o separación de algunos acontecimientos sujetos a cambios de los sistemas en observación. El tiempo, ¿cierto?, es la magnitud física con la que medimos la duración de un evento o de un acontecimiento. Y dice que el segundo es su unidad en el sistema internacional y fíjense la definición de segundo. Corresponde a la duración de 9.192.631.770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133. Nuevamente, una definición ya mucho más rebuscada. ¿Por qué? Porque con el tiempo se dieron cuenta que como patrón funcionaba mejor de lo que funcionaban los varios patrones anteriores que se tuvieron. A ver, el tiempo, chicos, es una unidad que nos vamos a quedar con esa definición porque en otros campos de la física hablan de otros fenómenos que suceden con el tiempo, pero nosotros nos vamos a quedar acá con esa definición que es bastante básica.
Luego está la unidad de corriente eléctrica. Dice, la corriente eléctrica o intensidad eléctrica es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un material. ¿Cuánta corriente eléctrica recorre un material en una determinada unidad de tiempo? Siendo el ampere o amperio su unidad de medida en el sistema internacional. Según el sistema internacional, el ampere corresponde a la intensidad de una corriente que, mantenida en dos conductores con características definidas, produciría 2 por 10 elevado newton por metro de longitud. Definición súper técnica, pero lo que nos interesa a nosotros, que es la cantidad de corriente que pasa por un conductor en una determinada unidad de tiempo. La temperatura está ligada a la energía cinética de los átomos de una sustancia que evidencian un movimiento aleatorio y desordenado, siendo el Kelvin la unidad de temperatura termodinámica. En el sistema internacional, a ver, la temperatura que nosotros en términos simples la reflejamos como calor o frío, al final, jóvenes, se produce por la vibración de los átomos de un material. La energía produce que los átomos vayan vibrando y eso produce un aumento de la temperatura. Desde medida de temperatura. Si ustedes van al hemisferio norte, lo más probable es que las encuentren en Fahrenheit. Nosotros la usamos en Celsius. Existen por ahí un par de unidades más, que son la Rankine y la Rumar, pero en el sistema internacional se usa la temperatura absoluta, que es el Kelvin. Y ojo, no es el grado Kelvin, se llama Kelvin solamente. Nosotros tendemos a llamarlo grado Kelvin, pero se llama Kelvin. Y dice que un Kelvin es la fracción 1 partido por 273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. ¿Y cuál es el punto triple del agua? Un punto donde termodinámicamente tenemos al mismo tiempo trazas de agua y vapor. Ustedes ya no tienen termodinámica como ramo, ¿cierto, chicos? No, profe. Ya. No, si termodinámica se sacó de la malla hace un rato. Vamos con la siguiente. La cantidad de sustancia como una unidad fundamental que es proporcional al número de entidades, de entidades elementales presentes, siendo el mol su unidad. En sí, la cantidad de sustancias se refiere principalmente a la cantidad de átomos. Y esto yo sé que lo han visto más en química, donde el mol es su unidad de medida. Y dice que el mol es la cantidad de sustancia de un sistema que tiene tantas entidades elementales como hay átomos en 0,012 kilogramos de carbono 12. Ahí estamos hablando de un isótopo. Y su símbolo es el mol. Ya, a ver. Las definiciones de magnitud y cosas así tenemos que darlas porque es fundamental. Nosotros más adelante, en estricto rigor, la definición no se va a usar mucho, pero tenemos que conocerla. Ya. La intensidad luminosa se define como la cantidad de flujo luminoso
que emite una fuente por unidad de ángulo sólido, siendo la candela su unidad de medida. Cuando ustedes van y compran por ahí una ampolleta y cosas así, generalmente nos dicen que es, por ejemplo, una ampolleta de 75 watts. Esa es la cantidad de energía que consume, pero debería estar expresada por ahí en otra unidad o en otro lado debería estar expresada la cantidad de luz que produce, porque la cantidad de luz se mide en candelas. Y la candela, dice acá, es la intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 540 por 1012 Hz y cuya intensidad de energía en esa dirección es 1 partido por 683 vatios o watt por estero radial. Estéreo radial. Yo sé que las definiciones están súper técnicas, chicos. Vamos a tratar de buscar un paper, algo donde esté un poco más simple, pero sí, sí es para que las conozcamos. Ya. Como tabla resumen de las unidades fundamentales, dijimos que las unidades fundamentales son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente, la intensidad luminosa y la cantidad de materia. Y ahí al lado tenemos el nombre del... y al otro lado, en la tercera columna, tenemos el símbolo. La longitud se mide en metros y el símbolo es M. La masa se mide en kilogramos y el símbolo es una K con una G al lado. El tiempo se mide en segundos y el símbolo es una S minúscula. La temperatura se mide en Kelvin, como dijimos, y se anota con una K mayúscula. La intensidad de corriente se mide en amperes o amperios y el símbolo, perdón, es una A mayúscula. La intensidad luminosa es una candela, perdón, la unidad es la candela y su símbolo es una C con una D minúscula, una C minúscula y con una D minúscula. Y la cantidad de materia, la unidad es el mol y el símbolo es lo mismo, mol. Deme un minutito, chicos, que acá un colega me está hablando. Ya, ¿dudas hasta aquí, chicos? Ninguna, profesor. Ya. Ya. Dentro de las magnitudes tenemos los sistemas de unidades. ¿Ya? Existen, y aquí voy a rayar un poquito yo, déjenme ubicar dónde dejé el lápiz de la pizarra. Existe el sistema internacional que se llama SI. Espérenme un poco, chicos, un colega aquí. Ya, existen una serie de sistemas de unidades o medidas que son los sistemas que de cierta forma nos dan los patrones. A ver, en la historia de la humanidad ocurrió un determinado momento, y yo creo que ustedes lo han visto, existieron una serie, chicos, de sistemas de medidas. Y esto, a ver,
Existía el sistema milimétrico, existía el sistema con pulgadas, había un sistema DIN que usaban los alemanes, y distintos países sistema de medida, y distintos países ocupaban distintos sistemas de medición. Cuando empezó el intercambio cultural, y principalmente con la industrialización, no sé, aquí en Chile comprábamos un tractor fabricado en Alemania, comprábamos otro tractor fabricado en Estados Unidos y comprábamos otro tractor fabricado en Inglaterra. Y a la hora de hacer reparaciones, había que tener, por ejemplo, un juego de llaves para reparar cada uno de ellos, porque en uno las tuercas y los pernos estaban en milímetros, en otro estaban en pulgadas, en otro. Entonces al final se empezó a crear un problema. Por lo tanto, hubo que estandarizar, y de ahí, por ahí estuvo surgiendo la organización, la ISO, que es la Organización Internacional de Estandarización, que trata de que en todas partes funcionemos con el mismo patrón o con el mismo estándar, para que, por ejemplo, algo que compramos y que nosotros decimos que compramos 100 kilos de algo en China, también sean 100 kilos acá y sean 100 kilos en cualquier parte del mundo. Si compramos telas, por ejemplo, que 100 metros de tela sean 100 metros de tela en cualquier parte del mundo. Entonces, por ahí se decidió, porque esto es nacionales y congresos de gente que estudia esto, se decidió instaurar el Sistema Internacional de Unidades o Medidas. ¿Para qué internacional? Para que en lo posible todos usemos lo mismo. A ver, otro ejemplo, chicos, es por ejemplo lo que pasaba con los artefactos eléctricos y que todavía pasa, pero eso ya es por razones también de fabricación, que compramos un artefacto en Estados Unidos y nos encontramos con que llega acá y funciona nosotros trabajamos con 220 volts la corriente y ocurre que viene y funciona en 110. Y si no sabemos, lo enchufamos e inmediatamente lo quemamos. Ahora, por suerte, están los transformadores y cosas así, pero eso es lo que pasa cuando se tienen distintas medidas. O lo que pasa, chicos, por ejemplo, con algo tan simple como los cargadores de los... que, por ejemplo, los europeos están exigiendo que todas las marcas de celular le pongan el mismo conector del cargador y el mismo, porque acuérdense que hace 10 años atrás nos pasaba que cambiábamos celular y teníamos el cargador para este y el cargador para este otro y el cargador para este otro, y todos tenían que al final, en este caso, el problema de los cargadores de celulares se está abordando principalmente por la generación de residuos eléctricos que se estaban generando, porque muchas veces uno cambiaba celular o cambia celular y el cargador está bueno y ahí queda tirado porque no te sirve para el otro celular. Pero a eso me refiero más o menos, que es lo que pasa cuando no hay uniformidad, ya sea en las medidas o en este caso en las piezas. Entonces, en determinado momento se diseñó el Sistema Internacional de Medidas, como bien dice acá, si hay una unidad, entonces se obtendrá un sistema de unidades. Irá obtener las unidades correspondientes a las cantidades físicas derivadas. Ya, como dato, una cantidad física derivada es la que se obtiene a partir de una cantidad o magnitud física fundamental. Por ejemplo, nosotros, cantidad física fundamental, la longitud.
cantidad física derivada, por ejemplo, el área. ¿Por qué? Porque el área la calculamos a partir de la longitud y además usamos en el medio una operación matemática. Por eso es derivada. Las magnitudes físicas fundamentales solamente necesitaban medirse y quedaban definidas por sí solas. Las derivadas ocupamos para calcular las magnitudes físicas fundamentales y además nos ayudamos de alguna operación matemático-aritmética. Por ejemplo, si yo quiero calcular la longitud, perdón, el área, ocupo la longitud y una operación aritmético-matemática para obtenerla. Lo mismo con el volumen. Ahora, si yo quisiera calcular, por ejemplo, la densidad, tomo la masa y tomo el volumen, y ya el volumen es una cantidad física derivada, pero también hago una operación matemática y obtengo la densidad. Si quiero calcular, por ejemplo, la velocidad, tomo la magnitud física de la longitud, tomo la magnitud física fundamental tiempo, y entre las dos hago una operación matemática y obtengo la velocidad. Por lo tanto, la velocidad es una magnitud derivada. Ya. Las definiciones oficiales de todas las unidades básicas del sistema internacional son aprobadas por esta, en la instancia que le decía yo, por la Conferencia General de Pesos y Medidas. En el sistema internacional, la longitud se expresa en metros, la masa se expresa en kilogramos y el tiempo es lo que nosotros en lo posible en este ramo vamos a tratar de usar siempre. Las unidades del sistema internacional de unidades o medidas. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profe. Ya, perfecto. Ya. Magnitudes derivadas, como estábamos diciendo recién, son aquellas que se derivan. A ver, perdón, chicos, déjenme. Aquí la diapo venía mal allá. Son aquellas que se derivan de las magnitudes fundamentales y que se pueden determinar a partir del uso de las operaciones adecuadas mediante las expresiones y símbolos que se muestran en la tabla 2. Fíjense, lo que les decía yo recién. La rapidez o velocidad se mide en metros, que es una magnitud fundamental, dividida por el segundo, que es otra unidad fundamental. Y la unidad entonces para expresar la velocidad es el metro por segundo. Ojo, en el sistema internacional, porque generalmente cuando nosotros en un vehículo vemos la velocidad está expresada en kilómetros por hora, pero eso, por ejemplo, valga la aclaración que es principalmente por una razón de comodidad, porque, a ver, si estuviera expresada en metros por segundo, el velocímetro del auto, en vez de marcar 20 kilómetros por hora, tendría que marcar 20.000 metros en la hora. Entonces, al final, es una cosa de comodidad nomás, chicos. Los relojes quedarían tremendamente grandes y a la vez es más fácil de comprender, ¿ya? Solamente por eso, la unidad en el símbolo internacional es el metro por segundo, pero nosotros lo vemos reflejado en un velocímetro, por ejemplo, kilómetros por hora, porque es una convención que se adoptó principalmente por comodidad, para no trabajar
de cierta forma, y por decirlo de una forma súper burda, para no trabajar con números tan grandes. La aceleración se calcula midiendo la longitud por el tiempo en segundo al cuadrado. El volumen, aquí hay un error, porque el volumen se calcula solamente en metros cúbicos, ahí los kilogramos no van, chicos. Kilogramos por metro cúbico, una unidad de flujo o de caudal. ¿Ya? La energía, el joule, su símbolo es una J grande. ¿Y por qué? Derivada, porque para calcular la energía tenemos la distancia y partirla por el tiempo. O sea, ahí hay la masa, perdón, por la distancia y partirla por el tiempo, y eso ya implica el uso de magnitudes físicas fundamentales y operaciones matemáticas, y por eso es una magnitud derivada. La fuerza, la unidad se llama Newton, la N mayúscula. La potencia, la unidad es el watt, y la unidad, el símbolo es una W grande. La carga eléctrica, perdón, la unidad es el coulomb y el símbolo es una C grande. La diferencia de potencial, la unidad se llama volt y el símbolo una V corta mayúscula. La resistencia eléctrica, la unidad es el ohm y se marca con una omega o la O griega. La capacidad eléctrica, la unidad es el faradio y se señala con una F mayúscula. El flujo luminoso o la cantidad de luz que va pasando o que se recibe, la unidad es el lux y tiene, y la presión, la unidad es el pascal, mayúscula y una A minúscula. A ver, generalmente, jóvenes, los nombres de las unidades se deben al físico o al científico que las definió, que afinó los trabajos. Por ejemplo, la fuerza, las tres leyes del movimiento, las tres leyes del movimiento son las tres leyes de Newton. La potencia, la forma que se aprendió a calcular y que inventó a la vez la máquina de vapor fue Watts. Quien descubrió el campo eléctrico y cómo medirlo fue Coulomb. La diferencia potencial, o principalmente las pilas o cómo generamos corriente, lo descubrió Alejandro Volta y se llama Volt. Y así sucesivamente. La presión la definió Pascal, ¿ya? Y en el caso del flujo luminoso no es a raíz de un científico, sino que Lux es el... ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, profe. Ya. Denme un minutito, que aquí el profe Ralph me está hablando y está con una duda ahí mi colega. Ya, sigamos. Ya, ahí un resumen de esto, de lo que se aprendió en esta clase. Se aprendió principalmente de qué tratan, ¿cierto?, las magnitudes, ya sea fundamentales o derivadas. Déjenme, chicos, cambiar la diapo para empezar a introducir la otra unidad.
¿Se ve la diapo, chicos? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Mental de acá, que lo vamos a empezar a ver entre esta semana y la otra, ¿qué es lo que es la conversión de unidades? Oh, el diapo que mandan de Santiago. Una joya, chicos. Está grabando la clase. Y ahora sí, vamos a empezar a ver la unidad de conversión de unidades. O sea, el tópico, perdón, de conversión de unidades. Ya. Como dice acá, ¿qué aprenderemos en esta clase? Ya, como vimos recién, muy someramente, una cantidad física se expresan en diferentes unidades. En este sentido, el orden de magnitud de las cantidades que se manejen. Esa es una frase de Larousse del 2012. A ver, ¿por qué debemos aprender a convertir unidades? Para hablar un lenguaje común, ¿ya? Necesito que, o nosotros necesitamos que haya un acuerdo. Por ejemplo, usted en minería, ¿qué pasaría si ustedes vienen y le preguntan a un jefe de turno, oye, viejito, mira, ¿cuántos metros se perforaron hoy día? Y viene este caballero y le dijera, jefe, se perforaron 2000 metros hoy día. Y en el otro turno, viniera el otro jefe de turno y les dijera, jefe, pulgadas. Necesitamos uniformidad de unidades para manejar la información. Y muchas veces, ¿alguien me habló, chicos? Ya, sorry. Y muchas veces nos encontramos con que nos entregan las medidas en otras unidades. Y por ejemplo, no sé, la temperatura al interior de un socavón, y el reglamento de parámetros máximos de trabajo de temperatura en Celsius. El termómetro me lo dio en Fahrenheit y yo necesito saber, para comparar con el decreto, cuánto mide en Celsius. Entonces ahí yo tengo que saber hacer una conversión de unidades. Ejemplo, hay muchos, ¿ya? Es necesario primero conocer algunas equivalencias básicas. Dijimos, ¿cierto?, que el sistema internacional define las unidades fundamentales, ¿cierto? Para la longitud ocupa el metro, para la masa ocupa el kilogramo y para el tiempo ocupa el segundo. Que esas medidas tienen una serie de equivalencias que nos conviene conocerlas. Entonces, por ejemplo, en las unidades de longitud tenemos que un kilómetro es equivalente, a 1000 metros, es equivalente a 10.000 decímetros, es equivalente a 100.000 centímetros
y es equivalente a 1.000.000 de milímetros. Por otra parte, un metro, ojo, ya el decímetro es la unidad que mide 10 centímetros, para que no se pierdan. También el metro es equivalente a 100 centímetros, también es equivalente a 1.000 milímetros, pero por otra parte, 37 pulgadas y a 3,28 pies. De aquí surge la equivalencia del pie, 0,3048 metros o 30,48 centímetros o 304,8 milímetros o 12 pulgadas. Una pulgada equivale a 0,0254 metros, a 0,254 decímetros, a 2,54 centímetros y a 25,4 milímetros. Y una milla terrestre equivale o a 1,61 kilómetros. ¿Dudas hasta ahí, chicos? No, profe. Ya, perfecto. Ya, en el caso de la masa, sabemos que en el sistema internacional la unidad es el kilogramo, ¿ya? Una tonelada son 1.000 kilogramos y es equivalente a 1.000.000 de gramos. Un kilogramo es evidente a 1.000 gramos. Voy a buscar la sigla completa que para no darle un dato erróneo. Ya. La UTM es la unidad técnica de masa. Eso era. Equivale a 9,8 kilogramos y es equivalente a 9.800 gramos. Un slug, que también les voy a buscar la definición, o sea, el significado completo de la sigla, porque ya, un slug es una unidad de otro sistema de mediciones. Un slug equivale a 14,59 kilogramos o lo mismo que es 14.590 gramos, y por otra parte la libra, que es una unidad de masa del sistema inglés y que nosotros lo conocemos porque, por ejemplo, el cobre se transa en libras, ¿ya? Una libra es 0,454 kilogramos o lo que es lo mismo, 454 gramos. El tiempo generalmente, chicos, en todos los sistemas de unidades, el tiempo está expresado en lo mismo. Aquí es donde tenemos menos divergencia. Un año son 12 meses o 365 días. Un mes se estandariza y se usa como estándar de 30 días, a pesar de que sabemos que hay meses que duran 31 días y hay otros que duran 28, como es el caso de febrero. Pero en sí, como patrón, se usa un mes equivalente a 30 días.
Un día son 24 horas, equivalente a 1440 minutos y equivalente a 86.400 segundos. Una hora, equivalente a 60 minutos, que son equivalentes a 3.600 segundos. Déjenme tomar agüita, por favor. Ya, vamos con lo siguiente. Las unidades de fuerza. Un kp, que es un kilopound, es equivalente a 1 kilogramo fuerza y eso es equivalente a 9,8 newton. Un newton es equivalente a 100.000 dinas. Una libra fuerza es equivalente a 0,454 kilogramos fuerza o a 4,40. Y un kip, les voy a tratar de ver dónde viene la unidad kip. El kip es la unidad es la unidad común para medir la fuerza en Estados Unidos, fíjense. Y un kip es miren cómo es la cosa. Estos muchachos, los norteamericanos y los ingleses, provienen de un mismo, sabemos que los norteamericanos provienen de los ingleses, y fíjense, los norteamericanos miden la fuerza en kip y los ingleses la miden en libra fuerza. Por eso les decía yo recién que ese es el problema de la utilización de distintas unidades, chicos. Entonces un kip es igual a 1.000 libras fuerza. Una resolución de conversión de unidades, lo ideal es que hagamos esto. Identifiquemos los datos, diseñemos una resolución y después comuniquemos los resultados, ¿ya? Después ustedes con esto se van a acostumbrar y ya no van a tener necesidad de estar haciendo el sistema paso a paso. ¿Cómo hacemos la conversión de unidades? Fíjense, y aquí voy a rayar un poco yo la cosa. Vamos a usar el método de cancelación, ya van a saber por qué es cancelación, para conversión de unidades. A ver, para convertir unidades, chicos, existen varios métodos, pero a mí me gusta más esto, que el de cancelación. Es más ordenado. Ya, primero tenemos la unidad que queremos convertir, 30 kilómetros por hora, y la anotamos acá. Y como queremos convertir dos unidades, una unidad de longitud y una unidad de tiempo, tiramos dos rayitas. Y acá fíjense, la unidad de tiempo con la unidad de tiempo, la unidad de longitud con la... Como aquí abajo, perdón, como aquí arriba están los kilómetros, yo acá los kilómetros los voy a poner abajo. ¿Por qué? Para que se cancelen. Se cancela algo que está arriba con algo que está abajo. ¿En qué vamos a convertir? En metros por minutos. Como la unidad tiene que quedar arriba del metro, lo vamos a dejar ahí. Luego, en el segundo paréntesis, vamos a poner las unidades de tiempo. Como la hora está aquí arriba, perdón, aquí abajo, para eliminarla tengo que ponerla arriba. Como los minutos van a quedar abajo, pongo abajo los minutos. Si se fijan aquí abajo,
pusieron abajo los kilómetros y acá las horas. Y aquí abajo los minutos. Y en la unidad que se va a cancelar, y en el otro caso la hora, esta unidad le ponemos un 1. Le pongo un 1 al kilómetro, le pongo un 1 a la hora, porque son las que se van a ir. Déjenme ver si está hecho el desarrollo completo acá. Y ahora se fijan, aquí estamos con lo que veníamos haciendo. Reconozcamos lo que habíamos hecho. Vamos a convertir 30 kilómetros por hora. Como el kilómetro está arriba, aquí lo pongo abajo. Arriba. Y en la unidad que se va a ir, que en este caso que es el kilómetro, aquí pongo un 1. Y en la otra que se va a ir, que es la hora, pongo un 1. Y ahora, ¿cuántos metros equivale? Sabemos de las tablas anteriores que un kilómetro son 1000 metros. Y por otra parte, digo, una hora, ¿a cuántos minutos equivale? A 60. Lo sabemos de la tabla anterior. Entonces ahora yo lo hago así, elimino los kilómetros con el kilómetro, elimino la hora con la hora y digo 30 por 1000 por 1. Fíjense lo que hay acá, 30 por 1000 por 1. Dividido, aquí abajo sabemos que implícitamente hay un 1, 1 por 1 por 60. Entonces, si lo hacemos en la calculadora, me quedaría 30 por 1. Siguen los 30.000. Y abajo sabemos que 1 por 1 es 1, por 60, 60. Entonces 30.000 dividido por 60 y me quedan 500, tal como queda ahí. ¿En qué unidades? En las que no tarjé metros por minuto, o que era lo que me habían por minuto. Entonces puedo decir que 30 kilómetros por hora equivalen a 500 metros por minuto. ¿Dudas hasta acá, chicos? Ninguna, profe, por mi parte. Ya. No, profe. Para la clase de mañana, yo voy a hacer la prueba de la clase asincrónica. O sea, mañana no nos vamos a conectar por Teams. Lo que sí, les voy a dejar material en la plataforma para que lo revisen, y ya en la otra clase vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer una clase completa de conversión de unidades. ¿Ya? ¿Por qué quiero hacer mañana? Porque quiero probar cómo funcionamos con las clases asincrónicas. Ya, chicos, nos vemos entonces. Dígame. Profe, tengo clase el jueves. Entonces el jueves, es que me confundo, hijo, mañana tengo con el otro grupo. El jueves le dejo la clase asincrónica. Insisto, no nos vamos a conectar el jueves, les dejo material y revisamos en la próxima. Ya, chicos, vayan a tomarse un café antes de la próxima clase. Cuídense, chicos, que estén muy bien. Buenas noches, profe. Hasta luego. Buenas noches, chao, gracias. Profe, vale. Chao, chao. Profe. Chao, chao.